Voy a exponer sobre ciertas cuestiones generales de lo constitucional en materia de derecho a la protección de la salud o derecho a la salud. Eh, Me parece que hay una cuestión estructural que se liga al modelo de Estado y después cómo ese modelo de Estado se ejecuta o se desarrolla constitucionalmente. Entonces acá cuando nosotros nos aproximamos al derecho a la protección de la salud en la Constitución actual, tenemos que ligarlo directamente a la idea del Estado subsidiario. eh, Ese es el modelo político de Estado. Todas las constituciones en general tienen o adhieren a un modelo político. Algunas adhieren a un modelo social, otras adhieren a modelos liberales, pero en el caso chileno adherió o se sostuvo en una idea o se sostiene en una idea de Estado subsidiario. Y eso es muy interesante y es importante tener a la vista, porque cuando nosotros entendemos el Estado subsidiario, entendemos el modelo constitucional de salud y entendemos cómo opera en general los derechos sociales en Chile. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en una nueva constitución y lo que debe resolver la convención constitucional, es clave tener a la vista cuál va a ser el nuevo modelo de Estado. Si nosotros podemos tener derechos sociales establecidos o consagrados en una constitución, pero no necesariamente tienen una perspectiva social, lo que pasa en la constitución actual. Es decir, frente a la disyuntiva, ¿hay o no derechos sociales en la constitución? Si uno la lee, hay derechos sociales. Hay un derecho a la protección de la salud. La pregunta es si ese cumple con el estándar de derechos sociales propiamente tal. Y en ese sentido, el principio de subsidiariedad es un principio para la Constitución de orden social. No es un principio solamente jurídico, es un principio del orden social. Así lo ha definido incluso el Tribunal Constitucional. ¿Y qué significa un principio del orden social? Que básicamente se dispone para, aunque sea redundante, para ordenar la sociedad en la cual vivimos, y en la cual en esta sociedad se debe dar un lugar preeminente a los grupos intermedios, a los privados, y por lo tanto el Estado tiene un rol residual o mínimo que solo interviene en aquella área en que los privados no quieren intervenir y en aquellas que no pueden intervenir. No pueden intervenir los privados en materia de seguridad pública y de fronteras porque la fuerza es un monopolio legítimo del Estado. Pero en el resto de las actividades, el privado es el motor de esta sociedad. Y por lo tanto no es menor, no es solamente un principio de orden constitucional, sino de cómo se debería haber estructurado esa estructura la sociedad. En ese sentido, cuando nosotros nos aproximamos al derecho a la salud bajo esta idea de principio de subsidiariedad, nos ocurre que si nosotros seguimos el derrotero de la Constitución de 1980, se dicta la Constitución y después se abre el abanico legislativo. Y ahí nos encontramos con la legislación en seguridad social y la legislación en materia de salud. Y en particular, siempre se sostiene esta idea constitucional, lo decía Andrea, sobre la libertad de elegir el sistema público o privado de salud. Tanto así, ustedes recordarán, y los que no lo recuerdan, que el año 89, en la campaña del año 89, el candidato Vigi, su programa de gobierno en materia de salud, partía con una frase, su título, que era ISAPRE para todos. Es decir, el modelo original, el modelo constitucional, lo que buscaba era que el privado y la salud privada fuera el sistema universal del modelo constitucional chileno y legislativo. En ese sentido, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos referimos al principio de subsidiariedad y cómo se va ejecutando, era una ejecución directa y lineal. Por lo tanto, había un principio en que el privado era el motor y que se ejecutaba a través de ciertas legislaciones, y esa legislación lo que quería era que el sistema universal fuera el privado. Ahora, ¿qué pasó? Que en términos de funcionamiento práctico, por decirlo así, como el sistema privado funciona bajo la lógica de oferta y demanda, que tú tienes que contratar un seguro privado, se produce un punto en el cual las personas no pueden acceder a ese seguro privado por una cuestión muy práctica que tiene que ver con la economía, con la capacidad económica de poder contratar un seguro. Por lo tanto, se viene produciendo una forma de residualidad preeminente del Estado sin que vaya aparejada de un rol preferente del Estado en materia de salud, y ahí se conforman nuestros dos sistemas de salud, uno público y uno privado, pero con lógicas totalmente diferentes. Uno redistributivo y solidario, como funciona el FONASA, y otro como un seguro individual de salud. Por lo tanto, tú pagas o tu salud está ligada directamente al plan de salud que tú contratas. En cambio que, como lo decía también Andrea, en el sistema público
hay una asignación por persona de un valor que cuesta la salud. De partida porque los que cotizan más sobre ese valor redistribuyen y solidarizan con los que no cotizan o cotizan menos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a mí me tocó, dentro de mi ligación al mundo de la salud, tramitar el auge, el GES. Y uno de los, y lo decía Andrea en su presentación, y una de las preguntas clave o uno de los elementos clave de la reforma era generar por primera vez un mecanismo de garantía explícita en salud, hacer asegurable, hacer exigible un derecho, pero al mismo tiempo establecer por primera vez un cruce o un criterio de solidaridad entre FONASA e ISAPRE, de manera tal que un porcentaje de la cotización de salud privada pudiese solidarizar con el sistema público de salud. Y ahí la clave en ese momento, bueno, hace mucho tiempo que me tocó, pero en el fondo la clave en esos días era poder entender cómo funcionaba la idea de cotización. Porque ahí estaba la clave. En el fondo, si uno examinaba la idea de cotización, siempre estaba ligada a la idea de seguridad social, siempre estaba ligada a la idea de que el Estado la administraba y por lo tanto habían sistemas universales de salud y por lo tanto tú cotizabas y se producía una lógica de redistribución y solidaridad y uno se hacía un seguimiento, o sea, el foco mío era entender qué significaba la cotización en esos días. Pero se produjo, voy a contar una especie de anécdota porque está ligado a eso, que había un gran jurista en esa época, muy famoso, profesor de la Universidad Católica, que iba a sacar un libro sobre derechos fundamentales. Entonces todos estábamos a la espera de qué iba a decir él sobre la cotización en materia de salud, porque seguro que le iban a pedir un informe de derecho a él, ya, y ante la estructura, hoy día la sociedad es un poco más horizontal, pero antes era vertical total. Entonces lo que decía una eminencia no se podía revertir fácilmente. Así funcionaba el Chile de hace 15 años atrás. Él saca su libro, yo soy el primero que lo compra, abro la página sobre derecho a la protección de la salud, y la última línea sobre salud, la última línea, si lo pueden ver, decía, la cotización es de propiedad del afiliado. Entonces, eso que salió justo en la mitad de la tramitación del GES, lleva a que obviamente que las fuerzas en el Congreso se ordenen de defender la propiedad de la cotización y por lo tanto en la tramitación legislativa, en el Senado particularmente, se hace una reserva de constitucionalidad del Fondo de Compensación Solidario por cuanto sacar un porcentaje de la cotización, aunque sea un 0,5, vulneraba el derecho de propiedad. Que en términos constitucionales, básicamente es que la solidaridad es inconstitucional. Eso es, básicamente, y eso lleva a que la negociación política, ustedes recordarán que el gobierno de la época, el presidente Lagos, tenía minoría en el Senado. Por lo tanto, las reformas se avanzaban lo más posible en la Cámara de Diputados con la mayoría que tú tenías, pero después se tenían que entrar en un proceso de negociación con el derecho a veto de la minoría respecto de los votos, porque tú te transformabas en minoría, y en ese caso la mayoría, que era la oposición, te condicionaba el éxito o salida de una reforma. Y en este caso fue eso, se aceptó la gestión sanitaria, que era el otro eje, gran eje de la reforma de salud, pero en este caso se aceptó el mecanismo, que después lo voy a tocar, de exigibilidad del GES, pero no el fondo de compensación. Solo hay un pequeño fondo de compensación intra-ISAPRE porque entre ellos aceptaban que podían en realidad compensarse, más que solidarizar, por decirlo de alguna manera. Ahí yo creo que hay una distinción conceptual. Y lleva, por lo tanto, que me parece que ese hecho es tan relevante, y Andrea también lo señala, porque nos muestra preeminentemente, o sea, fehacientemente, con una claridad total, cómo opera el sistema constitucional en materia de derechos sociales y en particular de salud. Es decir, si nosotros quisiéramos un modelo constitucional distinto y llegar a un objetivo distinto, tiene que haber una estructura, una arquitectura constitucional de derechos sociales diferentes. No vas a llegar a un resultado diferente con la misma estructura que tienes hoy día. El único esfuerzo, y que, bueno, la vida a veces uno lo pone en posiciones que se van... tiene que ver con la causa que se llevó en el Tribunal Constitucional sobre el 38 ter de la ley de ISAPRE, de que discriminaba en materia de mujeres y personas de edad avanzada, que también fue objeto de reforma para el año 2005, y siempre hubo mucho cuestionamiento a cómo tú podrías discriminar por sexo y edad, que básicamente eran razones muy
difíciles de justificar jurídicamente de la lógica del principio de igualdad. Pero bueno, y el Tribunal Constitucional en una mayoría relativa, porque en el fondo fue muy circunstancial, que nunca más se volvió a repetir en términos del impacto, afirma por primera vez, fehacientemente en el fondo, pero bueno, estas historias constitucionales siempre tienen una historia anterior. Ustedes recordarán que el año 2008, que fue el 2010, se dicta la sentencia sobre píldora el día después, y cuando hubo la primera marcha masiva de mujeres camino al Tribunal Constitucional, y después de eso aparece la primera sentencia de Silvia Peña, si no me equivoco, de discriminación. Quiero decir que si no hubiese producido el efecto de la píldora, jamás tendríamos la sentencia de 17 días del 2010. Cosas curiosas de la justicia constitucional. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que se afirma por primera vez que hay un sistema de seguridad social que involucra no solamente la salud, a la protección de la salud, sino también al derecho a la seguridad social propiamente tal. ¿Por qué? Porque los sistemas comparados, salud y seguridad social van ligados, son el mismo estructura, porque buscan al menos el mismo objeto, que es hacer frente a la adversidad, ya sea del trabajo, de la enfermedad, de las condiciones de salud, por dos vías distintas, por dos caminos, pero que tienen la misma finalidad. Entonces, y hay un mandato al legislador que regule un nuevo sistema de salud, o privado en este caso, porque en el fondo la causa fue privada, pero obviamente que no ha tenido, llevamos 12, casi 11 años y no hubo nunca una voluntad. ¿Y por qué razón? ¿Cuál creo yo que es lo que hay detrás? Porque me parece que en salud es el derecho social donde los paradigmas sobre los modelos de sociedad son más claros en la disputa que se está dando. En el fondo, si yo me rijo sigo esta línea clásica chilena, constitucional, legislativa y política pública, es muy claro el modelo de lo privado debe ser preeminente por sobre el rol estatal en materia de salud, versus aquellos que creemos que, como los derechos sociales buscan la corrección de las desigualdades sociales, incluso si uno, que es muy difícil lo que voy a decir, pero si uno mira desde afuera, uno ve que el mejor instrumento comparado es un rol preferente del Estado para corregir esas desigualdades sociales, sobre todo en materia sanitaria. Por lo tanto, yo no soy, por definición siempre lo digo, no soy una persona que tenga una doctrina o una cultura estatalista respecto de mi mirada política. Lo que pasa es que puedo entender que el Estado es el mejor instrumento para corregir desigualdades sociales en materia de derechos sociales. Entonces, y el caso inverso es que si me muestran el caso chileno respecto a la salud, yo puedo decir, bueno, no funcionó. Es decir, sí, es una cosa de comparación al final del día. Si tú quieres una prueba empírica, por decirlo así, uno funciona y el otro no funciona. En ese sentido, esos dos esfuerzos, que fue el auge o el GES, bueno, inicialmente se llama auge, y el GES, y la sentencia de 17 días, que a mí me tocó defender la derogación del 38 ter en el Tribunal Constitucional junto a otros abogados, buscaban generar o cambiar la curva, por decirlo así, del modelo constitucional. Y en ambos casos no se logró, por decirlo. Uno porque hubo una reserva constitucional y el otro porque no se produjo ningún efecto concreto en el modelo. Por lo tanto, y aquí voy a entrar a la segunda parte, ¿qué pensar o cómo pensar un derecho a la protección de la salud en el marco de una nueva constitución? Y ahí hay tres elementos que se tienen que tener a la vista, a mi juicio. Uno tiene que ver con la definición del modelo político, una cláusula social, y esta cláusula social, bueno, después quiero hacer un punto ahí, la cláusula social, cómo se establecen o de qué manera se establecen los derechos en la Constitución, que tiene que ver con su redacción, con su énfasis, y tercero, si estos van a ser exigibles ante los poderes públicos. Me parece que son los tres elementos que hay que tener a la vista cuando uno va a meterse en la discusión constitucional. El más importante, a mi parecer, es el primero, porque tú podrías tener cláusulas o establecimiento de derechos muy breves, incluso en garantía, incluso hay países que no lo tienen exigible, pero como son estados sociales y democráticos de derecho, la obligación para los poderes públicos en toda su aplicación, ya sea su aplicación pensando en el ejecutivo y el legislativo o en la forma que se interpretan, son de carácter retributivo y solidario, por la exigencia de ser estados sociales y democráticos de derecho. Estoy pensando en Alemania, en España, en Italia, incluso en Colombia.
que es un Estado, entre comillas, muy parecido a esta mixtura pública-privada que existe, pero su Constitución establece como una cláusula social y democrática de derecho. ¿Cuál es la importancia de una cláusula social? Primero que todo quiero hacer una aclaración, no es una cláusula que está ligada, que por alguna razón también se produce en la discusión pública chilena, como si fuera una cláusula de izquierda. Si uno sigue el derrotero del Estado Social Europeo, es un acuerdo político de derecha-izquierda, y el centro, se puede decir así, bueno, demócratas cristianos liberales y socialdemócratas europeos llegan a ese acuerdo, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se tienen que reconstruir y optan por un modelo de Estado que es el que les permite corregir las desigualdades de mejor manera. Y se transforman, Alemania se define como un Estado social y democrático, democrático social en realidad, España como social y democrático, y Italia como una república de trabajadores, que es su cláusula social. Pero ese es un acuerdo transversal políticamente hablando. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pasa, y pasó, por ejemplo, en la reforma del presidente Lago 2005 de la Constitución, el ex senador Enrique Silva Cima presentó una indicación en esa vez de que se estableciera un Estado social y democrático y fue rechazada de plano en la Comisión de Constitución, por estatalista, por socialista. Ese fue el argumento que se dio. Y si uno sigue el derrotero de los países sociales y democráticos, tienen una triada que conserva libertades individuales, libertades económicas, pero tienen lógica redistributiva y solidaria en materia de derechos sociales propiamente tal. Entonces funciona como un equilibrio, por decirlo así, entre las miradas de la sociedad. Diciendo eso, me parece que esa es una cuestión que uno tiene que aclarar en el debate constitucional. En ese sentido, avanzar, por lo tanto, en una cláusula social que permita incorporar una lógica de redistributiva solidaria como criterio constitucional para que los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, lo tengan a la vista siempre en materia de derechos, sobre todo la salud. Dos, esta ligazón me parece que es clave entender que estamos frente a un sistema de seguridad social. Me parece que no es posible pensar la salud y la seguridad social propiamente tal como ejes separados. Hay que hacer un esfuerzo de que haya un sistema de seguridad social propiamente, independiente que las normas traten salud, las normas traten seguridad social propiamente tal. Ahora bien, sobre el segundo punto, sobre el derecho propiamente tal, yo diferenciaría entre el bien jurídico que se va a proteger, las libertades que vamos a tener y los deberes del Estado. Me parece que hay tres elementos que se tienen que tener a la vista. Uno es qué es lo que vamos a proteger. Y ahí coincido con Andrea en el sentido que a veces se hace una distinción que me parece que no, esto no lo dijo ella, lo digo yo, entre protección a la salud y derecho a la salud. El derecho a la salud no puede ser que el derecho a estar sano, más bien el derecho a la protección de salud, que el más alto estándar posible de salud de la población, se liga también a la idea de protección de la salud. Lo que pasa es que esa idea de protección a la salud solo se puede entender de una manera como derecho a la salud cuando tú ecualizas bien los deberes del Estado y la libertad de las personas. Si tú tienes una constitución como la nuestra, en que el inciso final dice que la libertad de elegir el sistema de salud es lo preeminente, porque además es tutelado, y lo decía Andrea bien, respecto con el recurso de protección, obviamente que la protección de la salud tiene una lógica liberal, en ese sentido, o de Estado mínimo, porque en el fondo está dentro de un hábitat constitucional que busca eso, por su principio rector, porque cuál va a ser el elemento del derecho a la salud que va a estar protegido, o va a está ahí. O sea, nosotros no encontramos en las constituciones comparadas esta libertad de elegir el sistema, porque en el fondo ese es el punto de partida para que el legislador pudiese diseñar un modelo que tenía prefijado. ¿Okay? Ahora bien, entonces tenemos que decidir cuál va a ser ese bien jurídico que vamos a proteger, que es la salud propiamente tal. Entonces la salud, el derecho a la salud, entendido no como el derecho a estar sano, sino el derecho a obtener el más alto estándar posible de salud, porque ahí se liga otra cuestión propia de los derechos sociales que tiene que ver con los principios que lo ordenan. Y uno de ellos es la progresividad, esto viene en los tratados internacionales, que es que hay plena conciencia que como son prestaciones estatales, están ligadas a las condiciones económicas y coyunturales de los estados. Por lo tanto, el principio tiene que ser que tú avanzas en la medida que puedes, pero avanzas tratando de no retroceder. Y lo digo, y ocupo la palabra tratando porque solo excepcionalmente, cuando está justificado, se puede producir la regresividad. Pero en el fondo son principios
que buscan o tienen un mandato que tú lo cumplas en la mayor medida posible. Ese es el rol. Entonces, una cosa es que a mí me proteja un bien llamado salud, y otra cosa es entender que ese bien se va a proteger porque hay un mandato al Estado en términos conceptuales de que lo deba realizar en la mayor medida posible. Ahora bien, esto también, y ahí quiero mezclarlo con ciertas cuestiones que se llaman constitución mínima o máxima, constituciones más desarrolladas, menos desarrolladas. Yo personalmente soy de aquellos que las constituciones tienen que decir de todo o poco, de todo aquello que es el pacto fundante, pero no extensivamente. Me parece para equilibrar el poder constituyente con el poder democrático posterior. Me parece que hay que hacer una ecualización entre fijar los elementos básicos de nuestro pacto de convivencia cívica constitucional, tener claridad sobre eso, lo que estamos pactando. Imagínense digo, la impronta que trae una cláusula social que es una línea en las constituciones, que es que el Estado diga es un Estado democrático social, es una línea. Y tiene un impacto que incluso la jurisprudencia alemana ha dicho que hay derecho a un mínimo existencial en tu vida a partir de la cláusula social. Es decir, ese es el impacto de las frases. Por eso que muchos creen, y yo no sé, que creen que todo tiene que estar radicado en la Constitución. Y más bien, una Constitución tiene que tener claridad de lo que quiere, que es distinto. Entonces, el pacto tiene que consagrar todas aquellas cosas que sean parte de nuestro desacuerdo, no extensivamente. Esa es mi lógica. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué libertad o qué derecho vamos a disponer a las personas? Sí, porque si en el fondo eso tiene que ver con una decisión anterior que está ligada al deber del Estado, si vamos a tener una salud pública preferente, una salud pública universal, o un sistema de salud universal, y si al mismo tiempo vamos a dejar un espacio a la libertad para que exista una salud privada complementaria. Eso es una decisión que también hay que tomar, porque lo que no nos puede pasar es que por corregir un defecto, por decirlo así, taponemos los sistemas de salud que ocurren normalmente en todos los países. Me parece que ahí hay que equilibrar esas dos cuestiones. Y ahí entro a lo que me parece más relevante, que hay que ir decidiendo cuáles son aquel rol o los deberes del Estado en materia de salud. Me voy a fijar en la Constitución del 25, no fue muy democrática, pero sí fue bastante buena lectora de su tiempo, de su contexto sociopolítico. Es una constitución que la podríamos catalogar como protosocial. Me parece que fue el primer impulso a una constitución social en Chile que se vio interrumpido en el golpe de Estado del 73. ¿Por qué lo digo protosocial? Porque leyó bien el cambio que se venía produciendo de la crisis social europea y la crisis social en Chile a comienzos del siglo XX, y por lo tanto establece una cláusula muy breve, que tiene 3 líneas, que dice: es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener el Servicio Nacional de Salud Pública. Eso es todo lo que dice la Constitución. Es decir, la historia sanitaria nos muestra, ha estado más que catastrada, el rol preeminente que tuvo el Sistema Nacional de Salud, los índices que se han logrado, y solo con una cláusula constitucional de ese tipo. Lo mismo en materia de educación pública. Los dos grandes ejes rectores del siglo XX, antes del golpe de Estado, son la salud pública y la educación pública. Y en materia de educación tiene simplemente una frase que dice: es deber preferente del Estado la educación. Y en este caso dice, es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Y ahí hay varias cuestiones que el derecho comparado nos puede mostrar, cuáles son aquellos elementos en materia de rol del Estado. Por ejemplo, en Uruguay habla de que lo dice expresamente, un sistema de salud gratuito. En España establece un sistema de salud público en la Constitución, lo crea propiamente tal. En Holanda tiene un deber de promover la salud pública. En Italia dice: es deber del Estado proteger la salud y la asistencia gratuita a los indigentes. En Finlandia, y con esto cierro la comparación, hay una frase muy interesante que a mí me dice: los poderes públicos deben garantizar para todos, mediante ley, la adecuación social, la salud y los servicios médicos y promover la salud de la población. Eso es todo lo que dice. Pero dice una palabra clave, que es garantizar a todos. Eso es lo que, para todos, garantizar para todos. Lo que pasa es que es el mandato, cuando la Constitución tiene claridad,
el mandato es ineludible, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en una redacción, porque ustedes van a pensar en una propuesta en algún momento hacia la convención. Bueno, esa propuesta, la clave está en lo que tú quieres que diga. Entonces, bueno, hay distintas lógicas, la incidencia tiene muchas variables, uno dice voy a pedir más para que me den menos, y bueno, eso es la política, no me meto en eso, está bien. Pero quiero decir que el elemento central está en cuáles son aquellos bienes que vas a proteger y cuáles son los mandatos que quieres otorgar. Y en eso después el poder público se desarrolla. Y termino en los últimos 5 minutos, no sé si me están ya, todavía no me aparece el chat, así que voy bien. ¿Qué tiene que ver con la garantía o la exigibilidad? Y eso, hay una cuestión anterior que nos puede pasar. El constitucionalismo latinoamericano se diferencia del constitucionalismo europeo porque el constitucionalismo latinoamericano no solo es extenso por definición, no tiene que ver con García Márquez, nuestra voluntad de escribir, no es una identidad. Tiene que ver con que las constituciones latinoamericanas se crearon en situaciones de mucha desigualdad social. Entonces, la constitución fue el instrumento, el instrumento para afirmar todas aquellas cuestiones que las sociedades desiguales permitían. Entonces, por eso es que son tan extensas. Si uno mira la constitución brasileña, puertorriqueña, boliviana, porque al final era la instancia donde asegurar cosas. Eso, obviamente que la experiencia nos dice que no hay una correlación entre constituciones extensas y efectividad de lo dicho ahí. Pero creo por eso que la crítica al constitucionalismo latinoamericano sobre su extensión requiere una explicación. La crítica puede ser la ineficacia, o la ineficiencia es su resultado en algunas partes, en algunos aspectos, pero tiene que ver con eso, con que son continentes muy pobres, cuando se redactaron era la forma de reivindicar al final muchos bienes y muchas cuestiones. Ahora bien, en la última etapa, o la última parte de mi conversación, de mi ponencia, es la garantía. ¿Cómo hacemos exigible esto? Y esa es una pregunta, y me perdonen la cita a uno mismo, pero que la vida lo ha puesto. Esa fue la pregunta que es un mandato que cuando ya me tocaba ser asesor en el Ministerio de Salud sobre el GES, era, mira, el presidente quiere que por primera vez la salud sea un derecho exigible. Y todos nos mirábamos así como, o sea, en un contexto en que la salud ni siquiera estaba más bien una libertad, básicamente. Y eso tiene que ver con pensar la mejor forma de la exigibilidad. Lo que no se quería en ese momento, yo creo que tampoco es querible hoy día, porque para nunca, es judicializar la salud en extremo. Yo creo que una cosa es que hayan casos que tienen que ser vistos por las cortes, porque siempre va a haber una jurisprudencia relevante, eso está bien. Pero otra cosa es que tu bien jurídico, en este caso salud, para que pueda operar tenga que estar judicializado. Y eso ya es un defecto del propio sistema porque no está dando respuesta adecuada a las personas. Entonces, en ese momento, y yo creo que es una cuestión que se traslada hoy día, es cuál es la mejor manera de hacer exigible un derecho. Y ahí hay un camino preeminente que es el camino judicial, que se ha recomendado siempre ya a los tribunales. Pero yo creo que nosotros lo experimentamos en ese momento, que es que la administración cuenta con todas las herramientas para resolver los problemas de las personas antes de una sentencia judicial. Y tú le permites resolver el problema de salud a esa persona por el entretejido que tiene la administración, antes que un juez tenga que decir a la administración cómo tiene que llevar a cabo una política pública. Y este último punto nosotros lo hemos visto en los últimos años en materia de acceso a medicamentos, muy claro, entre una política pública de medicamentos de alto costo, una ley que se ejecuta, me parece medianamente bien, versus que los jueces le dicen, además yo creo otra cosa. Porque el rol del juez en materia de exigibilidad es ver si una política pública cumple el estándar constitucional. Ese es el rol del juez. Esta política pública cumple el estándar de proteger esos derechos, cumple el estándar de velar por esos derechos, cumple el estándar de, en este caso, salud, se ajusta el derecho constitucional a la salud, no necesariamente decirle cómo se ajusta el derecho a la protección de la salud.
Yo creo que el rol del juez en el diseño de una política pública es el último estándar que uno tiene que contener, en el fondo. Si esta política se ajusta o no al estándar más alto, que es el derecho a protección de la salud en la Constitución. No cómo se tiene que cumplir ese estándar. Y eso es un rol del legislador y de la política pública. Y por lo tanto, creo que la mixtura entre administración en primera instancia y judicialización en segunda es la que permite equilibrar dos cosas. Uno, el acceso igualitario a la justicia, aunque a la justicia administrativa primero. ¿Por qué? Porque uno de los defectos del acceso a la justicia propiamente tal, de los tribunales, es que es desigual económicamente. Solo van aquellos que tienen más recursos. Ese es el estándar, ese es el dato objetivo en Chile, en el mundo. Por lo tanto, el acceso a la justicia es desigual. Y la administración es horizontal, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto permite un mayor acceso a la justicia para las personas. Y lo segundo, lo que decía, que permite en mayor medida que la administración cumpla con su propio deber antes que un juez se lo señale. Entonces me parece que pensar en instrumentos de exigibilidad del derecho a la protección a la salud en esa doble dimensión es adecuado. Pues lo que al final del día nosotros se hizo en el auge. El GES tiene una doble instancia que es administrativa y después se reclama o se apela ante las Cortes de Apelaciones. Me parece que permite equilibrar todos esos bienes. A ver, sobre el lenguaje no técnico me parece clave. Me parece clave que haya un esfuerzo paralelo a medida que se van acordando normas constitucionales que puedan ser lo más llanas posible. El lenguaje técnico constitucional o legal es más bien, no está fuera del castellano, por decirlo así. En el fondo hay sinónimos a cada palabra de esas que están ahí. Por lo tanto, se puede redactar de manera sencilla. Ahora, hay cuestiones que requieren ciertas fórmulas preestablecidas. Es deber del Estado, es derecho de la persona. Hay cuestiones que para que tengan un derrotero correcto tienen que seguir ciertas fórmulas o cómo se ordenan las frases, sin embargo, entre la forma y condiciones que disponga la ley, porque en el fondo hay formas que tú le derivas al legislador. Según la ley, de acuerdo a la ley, entonces hay cosas que haría una mixtura de respetar cierto formalismo, pero formalismo tranquilo, por decirlo así, formalismo simple, pero claramente requiere un lenguaje, ¿no? Aunque bien, me parece que la Constitución, si uno las lee, es de los textos más sencillos en cuanto a sus redacciones, ¿eh? Uno lee cualquier Constitución, ¿por qué razón? Porque como son acuerdos políticos muy difíciles de lograr, en general llega a lo mínimo común en ese tema. Entonces, no es como una ley que uno se mete a una ley de salud y es muy difícil de seguirla, por decirlo de alguna manera. En cambio que la Constitución, al hacer pactos políticos, sobre todo sobre normas generales, y en los derechos sobre todo, porque si uno se fija, ninguna Constitución te explica lo que es el derecho a la protección de la salud, o a la salud. Entonces, es el acuerdo, si ya vamos a tener este bien resguardado, sí, vale, pongámoslo entonces, derecho a la salud o a la protección de la salud. Lo que pasa es que eso, y también tenemos, por eso es que es importante lo que todo el resto de la arquitectura va a tener que ser desarrollado por el legislador, va a tener que ser desarrollado en políticas públicas, va a ser interpretado por los jueces, sea el lenguaje sencillo o sea el lenguaje difícil, van a ser interpretados igual, porque la generalidad de las normas no la va a quitar, a menos que quieras tener una constitución muy extensa. Sobre el preámbulo me parece muy interesante, hay dos cuestiones ahí. Uno que es la mirada del constituyente respecto a cómo define su propia constitución. Puede ser muy breve, no necesario, puede decir, nosotros somos una sociedad de iguales, libres, una sociedad participativa, buscamos tal cosa, listo, y nos damos la siguiente constitución, punto. Y dos, que se liga a eso, que ya está dentro, algunas constituciones lo tienen dentro, que son qué valores van a sostener esa constitución política. Entonces, hay algunas constituciones que lo ponen en el preámbulo, como la norteamericana, y otras que las ponen en los textos. Incluso la chilena tiene una serie de valores dispuestos en su texto, pero dentro de esa lógica que decíamos delante. Sobre la reforma del sector salud y nueva constitución. Lo que pasa es que, a ver, el marzo de 2022, la convención va a llevar 8 o 9 meses funcionando. Y la campaña presidencial se va a dar en paralelo a la convención constitucional.
Entonces uno podría avisorar que los candidatos o candidatas presidenciales y el futuro presidente de la República va a tener más o menos claro para dónde va a ir la moto. Es decir, va a tener más o menos claras las directrices constitucionales, los acuerdos que se vayan fijando en materia de salud, educación, todos los temas, básicamente. La clave va a estar, dos y tres, en el sentido que si hay cierta coherencia entre lo que viene sucediendo en Chile en los últimos años, estallido social, pandemia, huyante incluso, y la convención constitucional, deberíamos nosotros tener más o menos, no claro, pero más, tener a la vista que hay ciertas cuestiones que deberían ocurrir. Lo que sería una sorpresa total es que que la convención fuera una antítesis del proceso anterior. Es decir, estoy diciendo, chuta, ¿sabes que no podemos avanzar hacia un modelo ni siquiera algo social? Ya sería una crisis del Estado, básicamente, ¿me explico? Por lo tanto, las candidaturas presidenciales, uno podría decir, ¿sabe qué? Va a haber seguramente, no sabemos en qué intensidad, un deber más preferente el Estado en materia de salud. Eso me parece que es un diagnóstico hoy día. Diagnóstico político, un diagnóstico de discusión pública. No tenemos claro cuánto va a ser la intensidad. Pero ese escenario me parece muy distinto al actual. Por lo tanto, el nuevo gobierno, los candidatos presidenciales y la presidente o presidente futuro sabe que va a tener que fortalecer el sistema público de salud. La pregunta final va a ser cuánta intensidad o mandato le impone la Constitución, pero tiene claro que no va a poder seguir igual. Lo mismo pasa, me parece, en pensiones. O sea, el modelo de capitalización individual en términos de la discusión pública constitucional está superado. Entonces, un candidato presidencial debería estar pensando en un modelo tripartito de cotización en seguridad social y unirlo a salud y hacer todo este tinglado para avanzar en la transición. Me parece que al día de hoy ese es el escenario. Por eso digo, sería un escenario muy contra el proceso en el sentido no solo constitucional, sino el proceso social que se viene viviendo, que tener que quedar en la misma situación y decir, saben que vamos a mejorar solo la gestión del FONAS. Ya, ya. Eso es lo que se está ocurriendo, eso es lo que se discute hoy día, sin la nueva constitución, por lo tanto quedaríamos igual, a eso me refiero. Sobre la protección, es que lo que yo decía es que el modelo mixto es parte de un nuevo modelo de tutela de derechos. A eso voy. La protección es la protección, pero eso existe hoy día. La pregunta es cuál va a ser el nuevo mecanismo, instrumento de tutela de los derechos. Me parece que se ha venido produciendo incluso una cuestión bien interesante en Chile, producto de que la mayoría de los derechos, no la mayoría, mentira, algunos derechos se han ido creando instrumentos específicos para su tutela, en materia de menores, en materia de trabajo, en materia de discriminación. La superintendencia, los órganos públicos, las agencias cumplen un rol de tutela también. Entonces, me parece que habría que pensar que un instrumento de protección que en respecto a los derechos sociales o de salud particular, la administración cumple un rol de primera instancia. En la materia de los derechos privados, por decirlo así, que no tienen que ver con el Estado, también hay instrumentos de primera instancia que hay una protección ahí, y después que las Cortes cumplan un rol de segunda instancia. Y la Corte Suprema incluso puede tener un rol más relevante, que es unificar el criterio central de cada derecho propiamente tal, fijar una doctrina que después se irradia a las Cortes y a cada uno de estos organismos administrativos o privados o tribunales respecto me parece que es posible pensar un modelo así sin que altere que produzca mucha eficiencia, por decirlo así, que permita acceso a la justicia, que resuelva casos, que ordene la jurisprudencia y que no, incluso lo podría haber hecho con lo que tiene, ¿me explico? No es que sea una revolución en la tutela, sino más bien adecuar correctamente cuál es la mejor forma de tutelar derechos. Dos cosas. Uno, y voy a seguir la lógica de Andrea, del asegurador y el prestador. Yo distinguiría en los aseguradores, estoy de acuerdo en el asegurador único de la cotización, pero ahí hay el rol colaborador del privado, me parece que hay una distinción que hacer, porque uno es lo que yo estoy de acuerdo con Andrea sobre lo no cubierto en el seguro universal, podría ser cubierto por los privados, pero también hay otra figura que existe en Chile, que no aparece nunca en el debate, que tienen que ver con las mutualidades.
que son personas jurídicas que no persiguen fines de lucro, que son 100% privadas, que se constituyen como corporaciones privadas, que son solidarias, que son retributivas, y que aseguran y que cumplen una finalidad vital en el seguro de accidente del trabajo. Es decir, por eso distingo la cooperación o la colaboración respecto, uno, del aseguramiento en dos niveles. En el paralelo a un equivalente a FONASA, que ahí intervienen las mutualidades sin fines de lucro, y por lo tanto un modelo que es un modelo que existe hace décadas en Chile, antes de la Constitución del 25, se constituyen en la década del 60. Por lo tanto, se constituyen bajo la lógica retributiva y solidaria. Me parece que ese es un modelo preeminentemente a mirar sobre la colaboración en el aseguramiento de la salud propiamente tal. Y lo otro es la distinción respecto a aquellos seguros complementarios que no abarca mi plan. Y ahí habría que tener una discusión, porque yo inicialmente soy contrario al lucro en esas instancias, pero tampoco lo tengo tan definido en este segundo nivel, porque básicamente este fin, sin fin de lucro de lo privado, en el primer nivel de aseguramiento total, me parece que cumple la finalidad de corregir desigualdades sociales al máximo, por decirlo de alguna manera. Lo otro al final es para aquellos que puedan pagar un CIE, los que quieren hacerlo, básicamente. Sobre los prestadores, siempre he tenido una discusión, a lo mejor porque no soy tan experto, pero una discusión, una disyuntiva interna, porque un grupo de médicos que tiene ¿cómo se llama? Una sociedad médica, ¿qué es? Es un prestador y persigue fines de lucro. Por lo tanto, cuando uno habla de determinar el lucro en la prestación, estamos diciendo que ningún médico va a poder cobrar por una prestación que le otorga el sistema público. Por eso ahí me pierdo un poco la discusión. Yo entiendo que hay criterios que hay que resguardar. Por ejemplo, no que la prestación privada nunca vaya en desmedro de la prestación pública. Me parece que es un criterio claro. Que no se produzca el traspaso de fondos como ha venido ocurriendo, que se compran cámaras a precio exorbitante. Me parece que eso es una cuestión que se tiene que evitar. Pero no tengo tan claro, lo digo con total sinceridad, que afirmar que no puede existir el lucro en la prestación cuando el prestador es desde el individual a una sociedad. Por lo tanto, eso significaría que nadie en el mundo de la salud puede cobrar por una prestación cuando sea otorgada dentro de un seguro único, además. Entonces, lo planteo como una duda, porque me parece que a veces los principios pueden ser universales y a veces esa universalidad no cuadra con la realidad. Entonces, yo más bien fijaría en la preeminencia de fortalecer el sistema público como un criterio rector, la preeminencia de que no puede desfavorecer el sistema público, o sea, esa doble, que lo tenga que favorecer y lo que no lo pueda desfavorecer. Y dentro de eso, permitiría que, o sea, estoy pensando por alta, no veo el problema en ese nivel del lucro, a menos que nosotros queramos que nadie pueda cobrar. Me parece que estaríamos en otra discusión.